Vamos a seguir con la serie sobre la familia cristiana. El tema que voy a tratar el día de hoy se titula El varón cabeza del hogar. El varón cabeza del hogar. Y vamos a ver 1 Corintios 11, versículo 3. 1 Corintios 11, 3. Voy a leer, usted me sigue allí, dice así la palabra de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. La Biblia nos muestra, se revela un Dios de orden, que en su infinita sabiduría, todo lo que Él ha hecho, toda su creación, en ella se ve, se palpa por todas partes donde veamos el orden que Dios puso a todas las cosas que Él creó. El universo entero es un despliegue de orden, de total armonía. Los científicos al universo le llaman el cosmos, y la palabra cosmos viene de una palabra griega que significa orden armonioso. Eso significa universo, cosmos, orden armónico, armonioso. La Real Academia Española define el vocablo orden como la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde, para que funcione todo en ese orden y funcione en armonía. Pues bien, el matrimonio, como es obra de Dios, es iniciativa del Señor, Dios también estableció un orden dentro del hogar, dentro de la familia, para que ésta funcione en armonía. El versículo que leímos, 1 Corintios 11:3, dice Pablo: pero quiero que sepáis, era un deseo de Pablo y es un deseo de Dios que sepamos, porque la ignorancia es lo contrario al saber, y Dios está muy interesado en que los varones y todos sepamos. Y Pablo dice por el Espíritu: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Cuántos varones hay aquí? ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo, según aquí. Es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Así dice la Biblia. En las mismas escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, hay un concepto que se conoce desde tiempos inmemoriales por los entendidos en las escrituras. Ellos le llaman autoridad federal. Es decir, esa autoridad federal, pues es Dios el que gobierna con esa autoridad todo lo creado, ¿sí? Y cuando Dios hizo al hombre, su autoridad, que es federal, o sea, Él gobierna en todos lados, Él es el que realmente está detrás de todo. Cuando Dios hizo a la familia, en el caso de la familia, fue al varón a quien Dios le delegó la responsabilidad de gobernar a la familia junto con su ayuda idónea, que es la mujer. Dice la Biblia que Eva fue la primera que pecó. Sin embargo, la Biblia en Romanos 5:12 nos dice que el pecado entró a través de Adán, no a través de Eva. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. ¿Por qué dice que fue por el hombre? Porque el hombre es el responsable de la familia, ¿sí? Dice: y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó, se transmitió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué dice por cuanto todos pecaron? Porque todos nacemos con esa tendencia hacia lo malo, hacia el pecado. Si somos de la descendencia de Abraham, seres humanos, en Adán toda la humanidad estaba representada, ¿sí? Las decisiones que él tomó como primer ser creado nos afectaron a nosotros, nos guste o no nos guste.
Les pongo un ejemplo. El presidente de México puede hacer algunos tratados de todo tipo, económicos, de todo tipo, y él como presidente del país, él nos representa a todos los más de 115 millones de mexicanos. Las decisiones que él haga, si son buenas, nos van a afectar para bien, porque él nos representa. Él, cuando firma tratados, nos está representando a todos los mexicanos, nos guste o no. Así son las cosas. Pero si él toma malas decisiones y hace tratados que nos van a perjudicar, nos guste o no, también como él nos representa, nos van a afectar para mal. En ese sentido es como todos los seres humanos éramos representados en Adán, y por eso es que nos afectó a todos. Las consecuencias del pecado son evidentes, son muchísimas, no tardaríamos aquí mucho tiempo en mencionarlas, pero nada más voy a mencionar un par de ellas. Génesis 3:16 dice, cuando después que pecaron, al hombre le dijo: ahora, como consecuencia de tu pecado, te va a costar más trabajo ganarte el pan cotidiano. Vas a tenerlo que ganar con el sudor de tu frente, ya no es tan fácil. ¿Cuántos varones reconocen que ganarse el pan el día de hoy es muy difícil? ¿Verdad que sí? Pero dice en Génesis 3:16 que el hombre, Dios, cuando le está diciendo las consecuencias del pecado, se dirige a la mujer, a Eva, y le dice: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Yo quiero subrayar la frase: tu deseo será para tu marido. Esta es una frase que no tiene que ver absolutamente nada con el tema de la sexualidad dentro del matrimonio, absolutamente. El problema está en la traducción, porque en el hebreo la idea es que la mujer, como consecuencia de esa descomposición en la familia, ella iba a tratar de suplantar la autoridad de Adán como su función, en su función como cabeza del hogar y como autoridad de la familia. Eso significa en el hebreo. Es más, hay unas traducciones que ya la traen mejor traducida. Entonces Dios le está diciendo, como consecuencia del pecado va a afectar, les va a afectar, y tanto que tú, Eva, vas a tratar de quitarle el dominio al varón, pero él se va a enseñorear de ti. O sea, él va a ser brusco, va a ser queriendo no dejarse que le sea arrebatada la autoridad. Esa es una consecuencia del pecado. No hay un solo matrimonio donde no haya problemas relacionados con la autoridad. No existe uno solo, sin duda. La autoridad que Dios le delegó al varón para gobernar la familia no es, ya en el Nuevo Testamento se explaya de manera muy amplia de cómo debe ser desde el punto de vista de Dios, que recuperó en la muerte de Cristo el plan original para la familia. Pero la autoridad con la que el varón debe gobernar la familia no es levantando la mano contra la mujer, ni tampoco significa esto que por el hecho de que haya un orden sea porque signifique que ella no tiene derechos o que es una persona de segunda clase. No, absolutamente. Al contrario, Dios le da al varón como cabeza, que ya leímos en el Nuevo Testamento, que Cristo es la cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Como cabeza, el Señor a nosotros los varones nos da muchos mandamientos, y son mandamientos realmente bastante serios. Uno de ellos está en Efesios 5:25, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. Vamos a ver al final, en algún momento de la enseñanza, hablar un poco de estos versículos de Efesios 5:25. Concluimos pues que el tema de la autoridad en la Biblia y en la familia es un tema de orden. El meollo del asunto es un tema de orden. Es decir, que Dios puso al varón como cabeza de la mujer,
no no significa que que el hombre tenga más valor que la mujer o que el hombre es más importante que la mujer. Absolutamente nada tiene que ver eso. El marido es cabeza de la mujer, es el que dirige la familia y tiene la responsabilidad de guiarla en los caminos del Señor, en las cosas de Dios, porque Dios va a pedirle cuentas a todo varón sobre qué hizo con su familia, cómo la dirigió, cómo la ministró, cómo la enseñó, cómo la cuidó, etcétera, etcétera. Vamos a ver un versículo en 1 Corintios 11, pero en el versículo 8 y 10, donde se discute este punto de la autoridad, la jerarquía que Dios puso. Repito, es por orden. Todos nosotros vemos en las diferentes esferas de la sociedad este principio que vamos a ver aquí, principio de jerarquía. Por ejemplo, ¿cuántos trabajan en una empresa donde hay un gerente que es el jefe? Muchos de ustedes. ¿Verdad que no tienen ningún problema en reconocer que él es el jefe? ¿Que él es el gerente? No. Pero ¿qué sucede si tú utilizas artimañas para querer quitarlo y ponerte tú como el gerente? ¿Vas a tener una de broncas? ¿Sí o no? En todos los estratos de la sociedad se ve esta jerarquía, pero el hecho de que una persona sea el gerente no significa que vale más como persona que los empleados, ¿verdad que no? ¿O que es más importante? No, le tocó ser el gerente, pero él como gerente es el responsable. Vamos a ver 1 Corintios 11, 8 al 10. Dice, porque el varón no procede de la mujer, no, procedemos del polvo. Dice, sino la mujer procede del varón. ¿De dónde creó Dios a la mujer? De una costilla, de parte nuestra. Ya éramos carne y hueso cuando hizo a la mujer. Y tampoco, dice, el varón fue creado por causa de la mujer. No, porque ahí estaba Adán ya, dice, pero no se halló ayuda idónea para él. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sino la mujer fue creada por causa del varón, o para beneficio del varón. Porque dijo Dios, le haré ayuda idónea a Adán, y fue que hizo a Eva. Dice el versículo 10, por lo cual, o sea, en vista de este orden que se ve desde el Génesis, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué significa esto? Se los voy a explicar rápidamente. En los tiempos bíblicos había una costumbre de que las mujeres que eran mujeres honestas, fieles, cuidaderas de sus casas, que cumplían su rol como mujeres, que entendían perfectamente cuál era su rol, ellas solían usar un velo literal, un velo en su cabeza, de manera que cuando una mujer era una mujer honesta, íntegra, etcétera, cuando ella salía a la calle se ponía un velo. Los demás que miraban a estas mujeres que traían un velo decían, esa es una mujer casada, esta es una mujer respetuosa del marido, cuidadora de sus hijos, que cumple su función, es una mujer buena, de provecho. ¿Por qué? Porque ese velo simbolizaba que ella estaba bajo autoridad. A eso se refiere aquí. Pero ¿cómo es ahora en el Nuevo Testamento? No, eso no se puede interpretar como que las mujeres el día de hoy deben de tener un velo literal. Les voy a explicar por qué. Porque va mucho más allá que los simbolismos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es el entendimiento y el corazón entendido y sometido a Dios y a su palabra. Porque el día de hoy hay muchos, dentro del cristianismo hay sectores, hay iglesias donde lo interpretan de manera literal, y a las hermanas en las congregaciones las obligan a traer un velo como señal de autoridad, que son mujeres sometidas y todo eso. Pero en la práctica, a mí me consta, yo he tenido contacto a través de los años con muchos ministerios, muchos lugares, y yo he conocido personalmente mujeres que usan velo literal, pero son bien chismosas.
No, traen al varón marcando el paso, son gritonas. O sea, el velo no significa automáticamente nada. En el pasado era un simbolismo, pero más que simbolismo, el Señor quiere, mujeres, que acá en su corazón entiendan con humildad que Dios así hizo el orden para la familia. Cristo la cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Entonces ahora se apela a la nueva naturaleza, al corazón arrepentido, para que las mujeres respeten al marido, se sometan al marido. Ya hablaremos más largo de eso, ahora le toca al varón primero. Entonces el problema es que la violación al orden de Dios que Él estableció para la familia, la violación a este orden es lo que ha provocado que miles de familias fracasen en la vida. Hay fundamentalmente dos razones. La número uno es por el desconocimiento del varón de lo que significa ser cabeza del hogar. México es un país tradicionalmente católico, ¿sí? Entonces, esa tradición religiosa, en realidad no había mucha capacitación a los fieles. Yo no recuerdo como joven haber recibido enseñanzas sobre el noviazgo, que me prepararan y que me enseñaran de qué se trata ser un marido. Yo no me acuerdo, yo buscaba y no, pues aquí no, ni siquiera cuidan a los niños, es un lloradero. Yo me acuerdo bien. Entonces venimos de una herencia religiosa de Padre nuestro que estás en los cielos y hasta allí. ¿Me explico? Entonces, de conocimiento, de entendimiento de que si Dios hizo la familia, bueno, tengo el derecho de saber cuál es mi función como cabeza del hogar. Entonces, como muchos de ustedes, la gran mayoría que profesaban esa religión, pero ahora que están en Cristo, pues llegaron con esa ignorancia. Pero ahora Pablo nos dice a nosotros los varones: pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Y la violación a este orden es lo que ha provocado tantos problemas: la ignorancia, el desconocimiento. Y la otra razón es porque ahora ya nosotros como cristianos, bueno, la irresponsabilidad, la indiferencia, la displicencia, la negligencia de querer informarnos, porque ya están las escrituras a nuestro alcance. Por ejemplo, esta congregación tiene un enfoque marcadísimo en todo lo que es el consejo de Dios, pero ahorita es un tiempo en el que estamos dando un énfasis bastante marcado en la familia. Hay pláticas para novios, preparándolo a los jóvenes novios para cuando se casen. Hay enseñanzas para matrimonios. Hay conferencias para padres de adolescentes, que es una edad dificilísima. Hacemos eventos, congresos. Hoy estamos con toda una serie que sin duda nos va a llevar 6 meses. A ver si ahora sí la agarran algunos. Porque estamos con una preocupación, porque ya se ha infiltrado dentro de las vidas de muchos cristianos en las iglesias. Viven como si fueran del mundo. Viven mal. Viven mal. No quiero ya ser más descriptivo aquí, pero esto provoca que el hombre, por su ignorancia o irresponsabilidad, la consecuencia o lo que sucede más a menudo es que la mujer, como que algo hay en la mujer, como que tiene una conciencia como más presente de la importancia de la familia. Entonces, cuando ve que el varón no toma su función, entonces ella intenta tomar el lugar del varón. Por consecuencia, vienen más problemas. Viene la desarmonía, la confusión, el caos en la familia. Pero esto sucede no porque la mujer no sea una persona inteligente o no porque no pueda. Ese no es el problema, sino el problema está en que se está violando el orden de Dios. Ese es el problema. Un ejemplo de que la mujer sí puede son
tantas viudas, y aquí hay un buen número de ellas, que quedaron viudas, quedaron solas, y muchas de ellas jóvenes, y ellas sacaron adelante a sus hijos. Hay algunas aquí que hasta carreras universitarias les dieron a sus hijos. Hay mujeres que fueron abandonadas, que nunca más se volvieron a casar, y sin embargo sacaron adelante la familia, los hijos. Entonces no es cuestión de inteligencia, no es que no puedan o sean o no sean inteligentes. No es el punto. El punto es la violación, el no sometimiento de la mujer, el descuido del varón. Eso se conjuga y bueno, vemos las consecuencias en muchas familias cristianas, ya ni siquiera del mundo. Entonces vemos que la Biblia le da un papel al varón que es fundamental. Cuando Eva pecó, ¿a quién le reclamó el Señor? Adán. Y Adán trató de minimizar el asunto y ser a Dios corresponsable. Le dijo: es que la mujer que tú me diste. ¿Sí? Entonces, un varón irresponsable como cabeza del hogar es como un ejército sin su general. ¿Qué va a hacer el ejército? No sabe cómo enfrentar al enemigo, no hay estrategia militar. Un hombre irresponsable, un varón irresponsable como cabeza del hogar es como un equipo de fútbol sin entrenador. ¿Qué estrategia deportiva van a usar? Es como una empresa sin un gerente. Es como un capitán que abandona su barco en la tempestad. El pasado 16 de abril de este año 2014, hubo un accidente en Corea del Sur. Se accidentó un ferry, un barco muy grande, cuyo capitán de nombre Lee Jong-sok. Este capitán actualmente está en la cárcel. ¿Saben ustedes por qué? Porque cuando el barco se empezó a hundir, él dejó todo para salvarse. Dejó todo a la deriva. Más de 300 víctimas entre desaparecidos y muertos ya encontrados. ¿Cuántos varones han abandonado irresponsablemente el timón de su familia? Muchos. De hecho, sin duda, en medio de estos cientos de personas que están aquí y los que escuchan, han vivido esta situación. Ahí está, no podemos negarla, tenemos que enfrentarla. Pero si usted, varón, no es el que está tomando la iniciativa, si usted, varón, como cabeza no está dando las pautas en la educación de sus hijos, con la disciplina y amonestación del Señor, usted está abandonando el barco. Dicen las crónicas de ese accidente en Corea del Sur que el capitán, hubo un accidente allí que rasgó el casco y empezó a hacer agua. Entonces él tomó muy malas decisiones. No sé, la presión, la responsabilidad que había sobre él, y dijo: no, que no se muevan eran puros jovencitos, puros estudiantes que andaban en un viaje de exploración. Y les dijo que no se movieran. Oh, qué terrible decisión tomó, porque eso fue lo que causó que hoy estén muertos y desaparecidos. Pero cuando todavía podían salvarse, él no tomó la responsabilidad como capitán. Y lo más fácil fue, el asunto es que lo pillaron con un video huyendo. Está ahí en la red ese video donde se ve que pues él llama a unos y lo van y lo rescatan, y abandonó a todos a su suerte. ¿Cuántos esposos, cuando ven los problemas en el hogar, se tapan los ojos para no verlos? Es como este capitán de este barco. Si usted no es el que marca la dirección en las cosas espirituales, por ejemplo, dentro de la familia, que no confía en Dios, no tiene una comunión con Dios, si usted no marca la dirección de que la necesidad de congregarse, de reunirse, de dar para la obra del Señor, de estudiar las Escrituras, hermano, usted está abandonando el barco.
Si usted sigue en esa condición y en esa situación, se le va a hundir el barco, tarde que temprano. Muchos hombres se quejan de su mujer, dicen que es una mandona, que no se somete, que ella hace lo que quiere y mil pretextos. Pero yo voy a hacerle una pregunta, varón. ¿No será por allí tal vez que usted como cabeza del hogar no está cumpliendo esa función? Entonces, al no cumplirla, pues la mujer ve que los hijos tienen broncas, empiezan a ver cosas en internet que no deberían, empiezan a juntarse con otros amiguitos que no les convienen y te dan la queja y tú, ¡ay! No, y ahora que viene el mundial, ahí de plano se les va a hundir el barco a muchos. No, aunque se rían, no deberían de reírse, porque de plano abandonan todo, compran sus tecates, su sillita tecate y a ver el mundial. Van a dejar el trabajo, la familia ni en cuenta, pero al rato van a estar llorando, porque van a dejar el barco a la deriva. Por cierto, ¿cómo está su barco actualmente? ¿Cómo navega su barco? ¿Lleva usted el timón, las manos en el timón, lo está dirigiendo por aguas quietas, donde hay armonía? ¿Qué está haciendo agua su barco? Ya empezó a entrar el agua, qué sé yo. Nada más yo le quiero aconsejar, darle el consejo de la Biblia: no abandone su puesto como capitán, no haga lo que el capitán coreano hizo. Ahorita está en la cárcel y seguramente le van a fincar cadena perpetua, qué sé yo. ¿Todo por qué? Si él hubiera estado con aplomo, sabiendo bien el protocolo en una contingencia, y la Biblia nos da el protocolo para enfrentar las contingencias, ¿sí o no? Nos las dice muy claro. Yo entiendo que hay distintas situaciones en muchos de ustedes. Yo entiendo que tal vez hay varones aquí en este momento a los cuales ya se les hundió su barco, perdieron su familia, ¿sí? No conocían a Cristo, después conocieron a Cristo y ahora tienen un nuevo barco, entiéndase, una nueva familia. Pero yo les hago una pregunta: ¿qué vas a hacer con ese nuevo barquito que tienes ahora? ¿Vas a hacer exactamente lo mismo que hiciste cuando se te hundió el otro? ¿Cuando se te hundió el Titanic? ¿O qué vas a hacer? Porque es muy fácil decir: ay, me enamoro de otra mujer, de otro, a mí me caso. Y luego se hacen promesas en el altar y al mes ya se les olvidó todo. Y rápido, no, los barcos de ahora, entiéndase familias, son barquitos de papel que flotan un ratito, como cuando éramos niños. ¿Se acuerdan que jugábamos? Que corrían los arroyitos ahí en las banquetas. Me encantaba a mí y sé hacer esos barquitos. Todavía me acuerdo, de papel. Y los poníamos, pero no duraban más que 5 minutos, se mojaban y ya se hundían, se despedazaban. ¿Cómo es su barco? ¿Cómo está su barco actualmente? Entonces, ¿qué debemos hacer los varones cabezas de hogar? Pues debemos de tomar fuertemente el timón del barco para guiar a nuestras familias a puerto seguro. Hay que entender, varones, que ser cabeza del hogar y ejercer la autoridad no es a base de golpes, ni mucho menos. Tampoco es con palabras altisonantes, palabras ofensivas, no es a sombrerazos, aquí mando yo. Una vez una niñita me decía: pastor, ore por mi papá, dice, porque me la raya cuando se enoja. Y yo, ¿qué? Me la raya, dice. Bueno, para los que no, de otros países que no entienden, me la rayó significa que es una ofensa muy fuerte a su mamá. Fíjate nada más, a su hija. Le digo: oye, ¿y tu papá? Pues él viene a la iglesia. Usted me presentó cuando de niñita. Ay, o sea que ya tiene años aquí, tu papá.
Y dice, sí, pues aquí presentaron a todos mis hermanitos. Qué lamentable, ¿no? Es preocupante. ¿Cómo un padre que se dice cristiano se dirige aún a sus hijos con palabras de ese calibre? O sea, a mí no me cabe en la cabeza, ¿sí? Y claro, pues es el típico, ¿verdad?, que quiere que lo respeten y ejerce su autoridad de manera irresponsable también, porque usted sabe que a los que tienen autoridad delegada, como los policías, como ciertas autoridades, ellos tienen un límite en su autoridad. Inclusive está tipificado un delito que se llama abuso de autoridad. Como el otro día un jovencito, que es un joven sano, no fuma, no, o sea, es un trabajador, bien, un buen muchacho. Se encontró ahí de pasada, para su mala suerte, entre comillas, una patrulla y le dijeron, a ver, párate, saca la marihuana. No, yo nada, ¿cómo no? Órale, que no sé qué. No, escúlquenme. Le quitaron su dinero, le quitaron su cartel, lo asaltaron. O sea, eso se llama abuso de autoridad. Y si pones una denuncia, y son derechos los jefes, los destituyen y los andan metiendo a la cárcel. Bueno, varón, escúchame bien. Dios nos ha dado una autoridad para gobernar la familia, pero no caigamos en el abuso. Son los dos extremos. Por un lado hay abuso de autoridad de la cabeza del hogar, que es el varón, y por otro hay una negligencia, como la que también vemos en las autoridades. Ahí va una señora y dice, vengo a poner una denuncia porque violaron a mi hija. Y está ahí sentadote el Ministerio Público con una a ver, ¿usted vio? A ver, tráigame 50 testigos. A ver, tú dices, oye, no, de plano te desespera. Bueno, también eso es acreedor a una sanción. Entonces nosotros no podemos estar ni en la negligencia, en la displicencia. Oye, viejito, es que habla con Juanito, porque mira, Juanito empezó a ver películas que no debe de ver. Déjalo que se haga hombre. Déjalo que se haga hombre. Fíjate nomás. Así me hice yo hombre, pero tú eres cristiano ahora. Pues sí, pero así me formé y mírame ahora. Pues sí, te veo, dice la señora. Hay una historia en la Biblia que nos enseña mucho sobre cómo dirigir el barco. Vamos a Nehemías capítulo 4 versículo 1. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un hombre que tenía temor de Dios. Los varones aquí, ¿cuántos tienen temor de Dios? Muy bien, tú eres un candidato a ser como Nehemías. Israel había sido invadido. Las murallas en aquel tiempo, las ciudades tenían murallas de protección, eran altas. Todos los que vivían dentro de una ciudad de aquellos tiempos estaban protegidos por esas murallas. Los enemigos no fácilmente entraban, pero como ellos abandonaron a Dios, se rebelaron contra Dios, los enemigos los vencieron y derribaron las murallas de Jerusalén, de la ciudad santa. De manera que cualquier enemigo de Israel podía entrar como Juan por su casa y hacer de ellos escarnio. Y Dios le encomienda a Nehemías la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Vamos a leer. Dice el versículo 1: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, subraya la palabra edificar. O sea, estábamos reconstruyendo, arreglando todos esos muros para levantarlos, para protegernos de los enemigos, proteger todas las familias de Jerusalén. ¿Quién fue el que oyó que estaban edificando? Sanbalat. Este era un enemigo de los judíos. Sanbalat tipifica y simboliza a todos nuestros enemigos también. Simboliza, lo podemos aplicar también a los enemigos de la familia, a los enemigos del matrimonio.
Y cuando oyó Sanbalat que edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Esto equivale a lo que nos sucede a nosotros cuando nos convertimos, que éramos descuidados, andábamos más con los amigos que estar con la familia, con los hijos. Le dedicábamos más de nuestro tiempo a andar en las francachelas y en todo ese tipo de situaciones, dejando a un lado a la esposa. Pero un día conociste a Cristo, y todos esos amigos y aún tu familia se empiezan a burlar de ti, y algunos hasta se enojan porque ahora te ven cuidando a tu familia, pasando tiempo con ellos, y te dicen mandilón. Es lo primero que dicen: eres un mandilón, tu esposa te trae aquí. Pero no es verdad, ¿verdad que no, varones? Lo que pasa es que ahora estás entendiendo que como cabeza del hogar tienes una responsabilidad delante de Dios, y que lo más precioso que tienes en tu vida es tu familia, tu esposa y tus hijos. Y que el barco estaba haciendo agua y ahora estás tapando los hoyos para que el agua ya no entre, y se van a burlar de ti. Eso fue lo que hicieron con ellos. Pero dice el versículo 3 que estaba junto a él Tobías amonita, otro enemigo, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Ahí está otro. Tobías simboliza otros tantos enemigos de Israel, otros tantos enemigos del matrimonio. ¿Qué vemos aquí? En primer lugar, vemos que Nehemías no se amedrentó, no se llenó de temor ante las adversidades. O sea, no soltó el timón del barco y dijo: no, ¿saben qué? Mejor ahí nos vemos. Más vale que diga aquí corrió que aquí quedó, y arréglese cada quien con sus uñas, yo ya me voy. No, al contrario, él nos da la pauta y principios que nosotros como cabeza del hogar podemos aprender. ¿Qué hizo? Él simplemente oró, se encomendó a Dios y confió en Dios que le diera fuerza, sabiduría y cómo enfrentar a los enemigos de Israel. Y él oró, dice en el versículo 4: oye, oh Dios nuestro. Y empieza a orar con el Señor, empieza a depositar en él la confianza para que Dios le dé la fuerza, la fortaleza, la sabiduría para enfrentar a los enemigos que se estaban volcando sobre ellos, que querían impedir que ellos construyeran sus protecciones. Y de allí vamos hasta el versículo 6. Dice: edificamos pues el muro. Edificamos, o sea, siguieron adelante. No te detengas, varón. Sigue echándole ganas. Yo sé que probablemente algunos de tus hijos, alguno o dos o los 15 que tienes, están ahora en rebeldía. No lo sé. Y estás ahí, a veces te desanimas. O sea, a todos nos pasa lo mismo, hermanos. Pero no podemos soltar el barco. ¿Entienden? El timón del barco. Tenemos que seguir adelante. Entonces dice que edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. O sea, buen trabajo habían hecho ya. ¿Dónde vas tú en la edificación de la protección que como varón, como cabeza del hogar, tienes que hacer alrededor de tu familia, cercándola? ¿En dónde vas? A lo mejor en el cimiento, a lo mejor llevas 2, 3 ladrillos, a lo mejor ya llevas 1 metro. Aquí ya llevaban 3, 4 metros. Ya se ve que Nehemías había puesto mucha diligencia en eso, sabedor de que Dios le iba a pedir cuentas de su liderazgo, en este caso de Nehemías. Seguimos leyendo en el versículo 6. La muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mira, tuvo ánimo. Había ánimo en las mujeres, en los hombres, en los jóvenes, los niños aún. Todos participaban. Eso habla de una unidad que había logrado Nehemías
que la gente entendiera y se unieron, como vamos a ver más adelante, por familias, y entre todos se animaban, ¿sí? Tuvieron ánimo para trabajar. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, sus enemigos, pero ahora se añaden otros más, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, cuando oyeron que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos o las grietas, los hoyos comenzaban a ser cerrados, tapados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué hizo Nehemías? Un trabajo excelente. ¿Por qué? Porque los enemigos habían destruido las murallas, partes habían sido derribadas hasta el suelo totalmente, pero la muralla se debilitó, se cuarteó, había portillos, cuarteaduras por las cuales podía entrar perfectamente un hombre, ¿sí? ¿Y qué hizo Nehemías? Logró tener unidad en las familias y empezaron a tapar los portillos, los hoyos. Entonces ya los enemigos ya no podían entrar tan fácilmente. Una vez le dije a mi esposa: oye, tenemos un perrito ahí en casa. Tengo dos, ya conocen al Bambi y al Chicharito, pero estoy hablando del Bambi, un French Poodle, así ya está bien viejito, ya va para 16 años, ya no oye, casi no ve, está bien viejito el perro. Y está pues normal, delgadito así, come ya poquito como los viejitos. Y entonces en la lista del mandado, croquetas para el perro, yo si apenas hace 10 días le compré un costal. No, lo que sucede es que de una manera sigilosa, un ejército como de 20 ratas y de este tamaño, mire, así gordotas, se estaban metiendo por detrás, que hay un baldío. Está una casa, está el baldío, está mi casa, está otra casa aquí. Entonces yo dije: no, pero ¿cómo? Entonces comencé a ver las heces de las ratas. Dije: no, esto aquí tengo que ver cómo se meten. Pues un día en la noche me aposté por allí y con una luz especial, no hombre, una tras otra, y llegaban directito a las croquetas. Bueno, ¿quién de ustedes permite esos animales inmundos que invadan tu casa? Tomé cartas en el asunto. Ya llevo 17. A ver si ahora con la ley de protección a los animales no me meten a la cárcel. Ya ven que ya legislaron aquí en Jalisco, ¿no? El matarratas. Bueno, que Dios me ayude, pero yo no voy a permitir que las ratas entren a mi casa, ¿me entiende? Son animales inmundos, no voy a permitirlo. Y en eso estábamos cuando dos malvadas ratas de 4 patas se metieron adentro de la cocina y allí hicieron su nido. Y en las mañanas o en la tarde yo llegaba y decía: oye, ¿por qué muerden las manzanas y no se las sacaban? Y mi esposa decía: no, es David, no, es Ariana, no, pues ¿cómo no? Aquí se ven mordido el plátano, las manzanas, pues que eran las tremendas ratas. No, pues tuvimos que pedir ayuda especial allí y vinieron los cazarratas. No, un conocido allí rápido la sacó. Entonces ya puse remedio para que las ratas ya no se metan. Pero imagínate, mi esposa: oye, hay ratas ahí. Ay, son creación de Dios, mi vida. Ay, las ratas tienen su gracia, son bonitas. Mira los bigotitos. ¿Y cómo hacen? ¿Te imaginas? Nada que ver. Tenemos que tapar todos esos hoyos.
¿sí? Reparar, para que los enemigos de la familia no entren y destruyan. A Nehemías le sucedió lo que cualquiera de nosotros nos puede suceder. Los problemas arreciaron, porque no solo era Sanbalat y Tobías, ahora eran los árabes, los amonitas y los de Asdod, los asdoditas. La rebeldía empieza a salir en uno de los hijos, luego en otro, y luego el trabajo empieza a escasear, el negocio ya no empieza a producir y los problemas se arrecian. Las adversidades de todo tipo comienzan a asediarnos, hermano, y puede venir el desánimo. En ocasiones parece como que Dios nos abandonó, y a veces hasta le preguntamos al Señor: Señor, ¿dónde estás? El Señor ahí está, pero Él no va a hacer nada que nos corresponda a nosotros hacer. ¿Oyeron eso? Absolutamente nada va a hacer Él que nos corresponda a nosotros hacer. Por ejemplo, si yo ofendo a mi esposa y ella está dolida en su corazón, Dios no va a venir a pedirle perdón a mi esposa en nombre mío. Y se le aparece el Señor: mira, Vicky, perdona a tu marido, es medio cabezón del hogar. Dios nunca va a hacer una cosa así, pero va a tratar conmigo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque como yo fui la que lo ofendí, yo soy el que tengo que pedirle disculpas a ella. ¿Están entendiendo, verdad? Se les nota en la cara, nadie se está durmiendo. Eso significa que el tema está interesante. Ahora, ¿qué hizo Nehemías ante todo esto? ¿Abandonó el barco y lo dejó a la deriva? La respuesta es un rotundo no. No se ve que hizo eso. Nehemías nos vuelve a dar la pauta y nos enseña qué debemos hacer. Dice el versículo 9, Nehemías 4:9: entonces oramos a nuestro Dios, otra vez oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Dijo Nehemías: no, en la noche como las ratas en la casa del pastor Chuy, se están metiendo. Ellos están dormidos, se descuidan. No, ahora mientras levantamos vamos a poner guardias, ¿sí? Nehemías provocó que todos estuvieran atentos, velando y confiando en Dios. Miren, como seres humanos, ahí está una familia: el esposo, la esposa, los hijos. Bueno, el esposo no es infalible, ¿verdad que no? El padre de familia, no hay nadie. Todos fallamos, nos equivocamos. La esposa también se falla, se equivoca, también los hijos. Pero entonces, ¿cómo enfrentar todos esos errores? ¿Cómo enfrentarlos? La Biblia dice que cada uno de nosotros puede aportar para la armonía. Es decir, mire, cuando yo estoy débil como esposo, como padre de familia, a veces me puedo desanimar, y ahí es donde entra la esposa como ayuda idónea. No, mira, mi amor, vamos a orar para que pedirle a Dios esto. Ánimo, mira, tú eres un hombre de Dios, y te levanta el ánimo. La Biblia dice que dos son mejores que uno, ¿cierto? Entonces ella inclusive me puede decir: no, mira, toma cartas en este asunto, no lo descuides, y en cierta manera hacer un llamado de atención. Pero a veces a ella le puede suceder, y es cuando aparece, en este caso, el varón, porque dos son mejores que uno. Pero a veces, fíjate, por regla general, los padres somos los que a los hijos los instruimos, los dirigimos, les estamos marcando el paso, los traemos cortitos, etcétera. Pero escúchenme bien, cuando los hijos van creciendo y van madurando, ellos ya pueden empezar a aportar para la armonía del hogar. Y cuando el papá, la mamá nos podamos equivocar eventualmente, que lo hacemos, ellos pueden darnos aún una exhortación. A mí mi hijo me ha dado mis exhortaciones, y por ahí está David, mi hijo. Oye, papá, ¿sabes qué? Mira, papá, y me ha dicho con certeza y con respeto, y yo tengo que reconocer, pero fíjense qué bendición.
O sea, yo no lo veo como algo que, ay, agrede mi autoridad, yo aquí mando. Y no, créanme lo que no. Porque muchas cosas, algunas cosas que me ha dicho a mí en lo personal, tiene razón. Cuando David, mi hijo, estaba más jovencito, un día me dijo, papá, él dice que no se acuerda que me dijo esto, porque una vez se lo recordé, le dije, fíjate, cuando tendrías unos 8 años, un día me dijiste, papá, dice, mira, tú eres 3 cosas para mí. Dice, mira, eres mi papá, eres mi pastor y eres mi amigo. Le dije, oye, ese está bueno hasta para un mensaje. El papá, o sea, en el caso de los pastores, ¿verdad? Pastor, padre y amigo. Dice, entonces mira, hay veces en que tú vas a tratar conmigo como el pastor, a veces como el padre y a veces como amigo, pero yo te quiero decir algo ahorita, dice, pero como amigos. De cuates, dice, porque le digo, bueno, no me faltes al respeto, porque soy tu papá y soy el pastor. No, dice, como amigos. Y nunca se me olvida, porque él me dijo, te voy a decir algo, hay algo que no está bien, y lo que, no se lo voy a decir lo que no tiene caso. Pues eran imprecisiones, pues eran faltas de atención en algunas cosas. Y lo que él me dijo tenía razón. Bueno, ahora ya están aportando para la armonía del hogar. Esa es una bendición, hermanos. ¿O no? Bueno, pero esto no se da de la noche a la mañana. Es una labor, ¿entienden? El problema es cuando nosotros de plano abandonamos. Entonces ahí se complica el asunto. Pero si nosotros estamos en la conciencia y confiamos que nuestro Dios no nos va a dejar, vamos a estar atentos, como Nehemías. Y fíjate, no lo busquen, pero Pablo dio una instrucción acerca de estar alertas. Y dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los demás. Esto está en Efesios 6:18. Entonces yo oro por mis hijos, oro por mi esposa. Cuando yo salgo le digo, Señor, ahí te encargo mi familia, dale sabiduría a mi esposa, mis hijos etcétera, ¿no? Y generalmente Dios, hermanos, cuando nosotros confiamos, Él obra. Seguimos en Nehemías 4:10. Después, fíjate, pues si ponen guardias y todo, pero mira lo que viene a continuación. Y dijo Judá, o el representante de toda la tribu de Judá, dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Había mucho trabajo. Díganme si no hay mucho trabajo en la familia. Es increíble, ese nunca se acaba. Dice, y no podemos ya edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Fíjate lo que dijeron los enemigos, y así son los enemigos de la familia. Se meten como las ratas por atrás, de manera sigilosa, y es así como se empiezan a descuidar muchas cosas, y ya está las películas indecentes que está viéndolos el marido, están los hijos, y ya entraron, ahí ya están, y no se han dado cuenta. Llega un momento en que eso se corrompe más y más y más y más, y aquel barco se hunde. Y así fue la estrategia de estos malos, de estos enemigos, que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y eso es lo que Satanás quiere, hermanos: destruir nuestra familia, nuestros hogares. ¿Se lo vamos a permitir? Ya Dios nos dio las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de argumentos, de gente mala, del mismo Satanás. Y ahí está su palabra. Dice el versículo 12: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces:
de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. O sea, tratando de minar la fuerza, el ánimo. Y a veces, fíjense, nosotros mismos en la familia podemos hacer ese papel nocivo que hace el enemigo, de decir, no, de plano, mujer, no sirves para nada, no, olvídate. De plano, mira, por tu culpa están así las cosas. Y empezar, en lugar de confabularse en el buen sentido para hacer lo bueno y tapar los portillos, no, empieza el ataque unos con otros. Y luego él ya se enoja y se quita el zapato, pero ella agarra una cacerola de este tamaño y se tapa y luego se lo surte a él. Y bueno, lo que ustedes ya saben que pasa. Bueno, donde suceda, en casi ningún hogar, ¿verdad que no? ¿Y qué dice aquí? Mira lo que dice en el versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, o sea, de la ciudad, las partes bajas donde era fácil que se escondieran los enemigos, detrás del muro, porque se esconden detrás del muro, dice, y en los sitios abiertos, ¿qué hizo Nehemías? Puse al pueblo, ¿cómo? Por familias. ¿Por qué por familias, hermanos? ¿Alguien me quiere responder? ¿Fue una ocurrencia de él? ¿Por qué puso guardias por familias? Nehemías es un líder ejemplar que logró mantener a las familias que formaban el pueblo de Israel de ese tiempo en una unidad. Familias sólidas, familias edificadas en el Señor, forman iglesias sólidas. ¿Sí o no? Como consecuencia, países sólidos. ¿Saben por qué el mundo se está desquebrajando a pedazos? Porque la familia se está desquebrajando a pedazos. Hoy los gobiernos legislan que se pueden casar mujer con mujer, hombre con hombre. Ya legislaron que los animalitos tienen derecho a la vida. A un perro no lo puedes echar gasolina y prenderle. Pero a la vez, en su hipocresía e ignorancia, legislan que las mamás pueden matar al bebé cuando quieran. ¿Quién les entiende a estos tipos? ¿Vale más un perro que un bebé? A mí me gustaría que me contestaran los legisladores. Están en la oscuridad, están en las tinieblas. Pero nosotros no estamos en las tinieblas para que aquel día nos agarre desprevenidos. Tenemos la luz del Evangelio, ¿sí o no? Podemos meter y tener nuestra vida en orden, nuestra familia en orden, tus finanzas en orden, el hogar en orden, tus cosas en orden, tu negocio en orden, orden. ¿Quién pone orden? Esa palabra ni se escucha ya, es un desorden ya todo. Pero Dios quiere que volvamos al orden que Él estableció. Y miren, dice que puso al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, fíjate, a los nobles, significa a los principales, los que tenían autoridad para gobernar, autoridad delegada, y a los oficiales, a los que tenían el pueblo en la dirección de la construcción, gente con autoridad. Les dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, o sea, a todos, ¿qué les dijo? No temáis delante de ellos. ¿De quién? De los enemigos. Nosotros hemos tomado una decisión de hace mucho tiempo, desde siempre, de enseñarles la palabra de Dios, enseñar todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad que como pastores Dios nos ha encomendado, que les enseñemos a ustedes los caminos de Dios. Pero una vez que nosotros les enseñamos a ustedes, ustedes ya son responsables. Lo que ustedes hagan y como vivan ya es responsabilidad de ustedes. Si ustedes deciden obedecer como Dios le dijo al pueblo en los tiempos de Moisés, mira, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y Dios les dice, escoge la vida
para que vivas. Pero a pesar del consejo de Dios que les decía, escojan la vida para que vivan, muchos decidían escoger la muerte. No hace mucho me enteré de unas personas de un matrimonio que se abandonaron, se dejaron. Entonces, oye, ¿qué pasó? No, pues ya no lo aguanto, y que no sé qué, que bla, bla, bla. Entonces yo les dije, oigan, ¿y dónde está la promesa que hicieron en el altar? ¿Dónde está? ¿Qué no dijeron que en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza? ¿Qué no dijeron que en la tempestad y en la calma? ¿Qué pasó? O sea, ya hasta la palabra de compromiso que hacemos la pisoteamos por cualquier cosa y soltamos el timón del barco y deriva, y al rato se pelean por los hijos, y el niño, ¿con quién me voy? ¿Con melón o sandía? ¿Con quién me voy? Y empieza la confusión, y empieza a crecer el niño y dice, no, yo nunca me voy a casar. O si es niña, yo nunca me voy a casar. Y luego dicen, todos los hombres son iguales, y ya incluyeron a todos, hasta tus hijos que están creciendo como infieles, inconstantes. Y eso es mentira, ¿sí o no? Pero hay tanto dolor y tanta frustración que se comienza a juzgar de una manera general, y eso no está correcto. Entonces Nehemías comienza a alentarlos y los dirige hacia Dios. Todo varón tiene que guiar a su familia hacia Dios, lo mismo que un pastor tiene que guiar a las ovejas hacia Dios, no hacia uno mismo, porque Dios es el todo y en todos. Y les dice, no teman delante de ellos. Estoy en el versículo 14. Acuérdense del Señor, grande y temible. O sea, es una referencia a lo que Dios había hecho con Moisés y todas las historias que narra el Antiguo Testamento. Acuérdense del Señor. Y luego les da un consejo. Aquí está en el versículo 14. Y dice, pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué tenemos que hacer, varones? Pelear todos los días, hermano. No podemos soltar el timón del barco. No podemos ser cobardes ni irresponsables. No. Dice el versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Ven? El hombre siguió, Nehemías como líder de esta tarea, siguió en su tarea, los oficiales, los nobles, las mujeres, los jóvenes, los niños, todos cada uno a su tarea. Y qué tremendo es cuando en una familia el hombre está en sus tareas, la mujer en sus tareas, los hijos en las suyas. Hermanos, la familia crece, la familia madura. Problemas siempre habrá, pero también hay una sabiduría de Dios para enfrentar ese problema. Y Nehemías confió en Dios, enseñó a su pueblo a confiar en Él, para que el desánimo no les ganara, y lograron terminar los muros. ¿Sabes que cuando terminaron las murallas de Jerusalén, si ustedes leen más abajo, en los siguientes capítulos, dice que hicieron una fiesta de alabanza tan tremenda que hizo 2 coros? Nehemías armó unas reuniones de alabanza. Eran un coro de 2,000 por un lado y otro de 2,000 por otro lado, que iban arriba cantando con instrumentos y cantándole al Señor, porque habían terminado las murallas y los coros se encontraban, dice. Aquello fue una fiesta tremenda, y el enemigo ya no supo por dónde, porque Dios estaba con ellos. Y Dios está con todos aquellos que si ponen su mano en el arado, entiéndanse, en el timón, siguen adelante y no se echan para atrás. Así es que, varones, hay muchísimo más. Esto nada más es, digamos, como para entender el principio que como cabezas del hogar necesitamos hacer, porque tenemos que ser ejemplo. ¿Sí? Repito, nos vamos a equivocar.
Vamos a fallar, pero también hay un Dios que nos perdona y que renueva nuestras fuerzas, ¿sí o no? Y podemos seguir adelante. Y luego cuando empieces a ver a tus hijos que ya forman una familia y empiezas a ver que no fue en vano todo lo que tú les sembraste y los cuidaste. En fin, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el timón con las dos manos y seguir adelante. Amén, varones. Y bueno, en siguientes sesiones pues se nos hablará más sobre nuestra responsabilidad como varón y también a las mujeres. Ayer, en el servicio de ayer sábado en la tarde, las señoras todas me saludaban bien contentas. Ay, pastor, adiós. Sí, estaban bien contentas. Y los hermanos así, todo el bigote caído y todo, iban así un poco apaleados. Dijo, ay, hermano, nos apaleó. Pero sí es cierto, dice, le voy a echar ganas. ¿Cuántos le van a echar ganas? No huyan. Pongan sus manos en el arado. Y mujeres, ya bájenle a la acusación también. Todavía tendremos tiempo de hablarles también a ustedes. Animen a sus esposos. Si los ven así, todos negligentes y medios, como decimos acá en México, medios pasguatos, tengan misericordia y sean sabias y alienten el corazón de su marido. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender que el orden tuyo es un orden sabio, prudente. Es un orden que va a llevar a que cada uno de nosotros como cabezas del hogar te rindamos buenas cuentas al final del tiempo, cuando nos llames a tu presencia y estemos viviendo los últimos días aquí en esta tierra y podamos decir, como el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y Señor, cuidar simplemente de la familia.